Jesucristo hay salvación, vida eterna, plenitud de gozo. Amén. Permítame un segundito, hermano, yo voy a cuadrar esto. No quiero moverme mucho porque igual pues, como saben muchos, está un poquito mal de la pierna, entonces vamos a tratar de estar un poquito quietos. Que no me gusta mucho estar estático en el púlpito, me gusta moverme, pero bueno, en este caso yo creo que me va a tocar. Bueno, mis hermanos, entonces damos gracias a Dios en esta noche por la oportunidad que el Señor Jesús nos da de podernos reunir en este lugar para exaltar, engrandecer a nuestro Dios y también oír la palabra del Señor. Y bueno, ya hemos presentado al Señor las peticiones, hemos orado por la obra del Señor, hemos entonado alabanzas y ahora pues vamos a meditar por algunos minutos en la palabra del Señor. Así que tenga la bondad, hermanos, tome su Biblia y vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 2. Comparta la palabra con el Señor, con el que está a su lado, con el amigo, y así todos vamos a poder pues participar de esta palabra del Señor Jesús. Yo no conozco la necesidad, hermano, de que tenga cada uno de vosotros, de ustedes, pero Dios sí la conoce. Y bueno, pues ya oramos. Yo oré a favor de ustedes y ustedes oraron a mi favor, y que sea el Señor pues enviando su palabra. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Tenga la bondad. Bueno, estamos bien de tiempo. Aleluya. Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 9. Vamos a leerlo de una manera alternada. Yo lo voy a leer el 1, ustedes con el 2, y así vamos a terminar estos versículos de la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 9. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vamos en. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Tenga la bondad, hermano, y esté cómodo. He titulado esta enseñanza Desconectado. Desconectado. Bueno, hermanos, como es sabido por muchos, la noticia de un avión que hace ya aproximadamente 2 semanas fue desaparecido y no ha habido pistas del avión. Muchos gobiernos están en jaque, la seguridad de muchos países pues están en jaque también, y ha sido todo un misterio la desaparición de este avión. Eso fue el 8 de marzo
Eh, hay varias hipótesis. Los unos dicen que el avión fue secuestrado por los pilotos, por el piloto y el copiloto. Otros dicen que fue un ataque terrorista. Otros dicen que fue una falla mecánica. Y bueno, hay una cantidad de cosas que no han podido pues armar todo este revientacabezas, y hasta el sol de hoy pues no han podido pues encontrar este avión. Pero lo más cerca para los investigadores es que el avión fue secuestrado por los mismos pilotos. El avión tenía un rumbo, tenía una ruta para llegar a China, a Pekín. Salía de Malasia y el destino era llegar a Pekín. Según los medios, el avión, después de 40-50 minutos de haber partido al aeropuerto internacional de Malasia, el avión perdió todo control, perdió toda comunicación con los radares, con la torre de control. Y según los investigadores, esto es muy extraño que esto pase, porque desconectar toda la comunicación, el sistema de comunicación, eso no lo hace cualquiera. Tiene que ser una persona que tenga mucho conocimiento para poder desconectar toda la parte del sistema de comunicación del avión. Entonces todo esto apunta al piloto. El piloto, un hombre de 53 años, y el copiloto era un joven de 27 años. Y para poder desconectar, vuelvo y repito, todo ese sistema de comunicación, tiene que ser una persona muy conocida, que conozca muy bien esta parte. Y esto apunta, vuelvo y repito, al piloto. El avión tenía la ruta, y después de 40-50 minutos el avión fue totalmente, según las informaciones, dio un giro de 80 grados, se iba para el frente, giró hacia atrás. No tomó la altura que debía de tomar para que los radares de los países cercanos, de las fuerzas militares, no lo descubrieran. Y en el momento en que el avión es desconectado, el sistema de comunicación, ya el avión quedó totalmente desprotegido de los radares y de la comunicación que debía de tener constantemente con la torre de control. O sea que allí metió la mano a alguien que tenía mucho conocimiento, vuelvo y repito, de esto. Sabemos, hermanos, que Dios, cuando decidió hacer al hombre, lo hizo, lo creó perfecto. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, Satanás sabía no todo, porque Satanás es limitado. Este personaje no lo conoce todo, y atacó lo máximo de la creación.
Lo máximo que Dios hizo sobre esta tierra es la raza humana. Satanás conocía muy bien el plan de Dios para con el hombre. Fue un criminal, un ladrón, un usurpador, el que metió la mano allí, como lo leímos en el libro de Génesis. Cómo este personaje, con su astucia, engaña a la máxima creación de Dios. Él conocía muy bien lo que estaba haciendo. Como sabemos por las Escrituras, Satanás fue muy importante en el reino de Dios. Sabemos que este personaje es criatura de Dios. En el momento que fue destituido de la presencia del Señor, empezó a trabajar, a tejer en contra de la máxima creación de Dios, que es la raza humana. Conocía perfectamente los propósitos de Dios para con el hombre, y sin misericordia le quitó al hombre lo que Dios le había dado. A Dios le dolió en su corazón, se entristeció muchísimo cuando se enteró de lo que este personaje había hecho con su máxima creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza y lo colocó en un lugar donde este hombre tuviera todo el alcance. Lo hizo Dios y lo colocó en el huerto del Edén. Le mostró todo, le habló cómo debía conducirse allí, le dio señorío, le dio autoridad. Pero ya vemos cómo esta serpiente astuta, de una manera descarada, tergiversa los planes de Dios, y es donde la mujer escucha atentamente la voz de este personaje, y vemos el desenlace fatal del hombre, y toda la responsabilidad cayó sobre el hombre. Aleluya. Y cuando el hombre desobedeció a Dios, las cosas cambiaron totalmente. Y el hombre sintió vergüenza. El hombre se sintió avergonzado y era consciente de lo que estaba haciendo. Y el Señor y Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Sería que el Señor no sabía dónde estaba Adán? Claro que el Señor sabía. Al Señor no lo podemos esconder, porque Él lo sabe todo. Amén. ¿A dónde irá el hombre que Dios no lo vea? Aleluya. Esa es la ventaja de tener a nuestro Dios, que Él todo lo puede, que Él todo lo conoce. Aleluya.
Como leemos allí en el libro, en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dicho de otras palabras, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué sentiría Dios en ese momento al ver cómo el hombre había desobedecido a la voz de Dios? El Señor, Dios le dejó a Adán, se lo puso muy claro, no lo obligó, le colocó las cosas claras. Pero este hombre junto con su esposa se dejaron engañar por esta serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 13. Y ya viene, hermanos, el resultado de la desobediencia del hombre hacia Dios. La serpiente se llevó su parte, el hombre se llevó su parte y la mujer se llevó su parte. Pero notemos a través de las escrituras que Dios no maldijo al hombre. Dios no maldijo al hombre. Y miren lo que le dijo Dios a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en el calcañal y tú le herirás, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. En el momento en que el hombre le falla a Dios, el hombre queda totalmente desprotegido del plan de Dios, totalmente desprotegido, un giro de 80 grados, de 180 grados. Pero como el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios a su máxima creación es tan grande, que Dios inmediatamente preparó un plan para poder salvar al hombre. Él no dejó el hombre allí sin esperanza, se trazó un plan para poder salvar al hombre. El hombre por sí solo no puede salvarse, necesita a alguien que lo ayude. Y vemos pues en acción el plan de Dios para salvar al hombre. Ya Dios le estaba profetizando lo que venía, como leímos acá, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Y mira lo que le dijo a la mujer, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Esto fue lo que el Dios le puso a la mujer. Y mire lo que le colocó al hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del árbol
de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A la serpiente la colocó en su lugar, a la mujer ya le colocó también, le fue claro el Señor con ella, al varón también. O sea que los tres quedaron bien comprometidos. Amén. Aleluya. Ya vemos pues a través de las Escrituras el plan de Dios para salvar al hombre. Vamos a mirar allí en el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 23. Y notemos, hermanos, que Adán fue sacado del huerto. ¿Qué sentiría Adán cuando el Señor lo sacó? El Señor lo sacó del huerto. Miremos las consecuencias de la desobediencia. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, echó pues fuera, o sea, lo sacó. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Yo me imagino que por la mente de Adán pasaron muchas cosas. El hombre quedó totalmente desubicado, desorientado, desprotegido. ¿Qué consultaría él con su esposa? Y no solamente afectó esto a él y a ella, sino que vinieron los hijos, 2 hijos, Caín y Abel. Ya sabemos la historia de Caín. Eso fue el resultado de la desobediencia. Y han pasado muchas generaciones, y este pecado, la desobediencia, esto ha pasado a toda la raza humana. La raza humana está totalmente desprotegida. La raza humana necesita una mano amiga para volver al estado en que cuando Dios creó al hombre. Como dije al comienzo, el hombre por sí solo no puede salvarse. Por muchos intentos que haga, por muchos rezos que haga, por muchas obras buenas que haga, no podrá salvarse. Necesita una mano amiga. A Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre.
la maldad cada día se multiplicaba sobre la tierra. Dios siempre ha querido tener al hombre en cuenta para hacer una obra maravillosa en la vida del ser humano. Dios quiere que el hombre sea testigo, que el hombre con sus propios ojos vea, sea testigo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un ser humano. No es porque Dios no sea capaz de hacer las cosas él solo. Claro que sí lo puede hacer él solo, porque él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Pero él quiere contar con el hombre. Y es cuando Dios le dice a Noé: Noé, construya un arca. Y todo el que entre a aquella barca se va a salvar. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre de edad avanzada, un hombre en medio de un mundo perdido, un hombre de pronto despreciado, un hombre criticado por la humanidad en ese tiempo. Pero este hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Y este hombre le creyó a Dios y obedeció a Dios. Dios le dijo que construyera una barca y todo el que entrara allí sería salvo, no moriría. Y Noé hizo conforme Dios le dijo. Dios le dio las medidas para que construyera esta arca. Y así lo hizo. Dios siempre pensando en el bienestar de la raza humana. Pero el hombre desenfrenado, ofendiendo, pecando contra su creador. Era tanta la maldad que había en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, que Dios le dolía en su corazón ver su máxima creación derribada, destruida, y que cada día crecía la maldad. Aleluya. Y vemos pues a Noé haciendo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios son a largo tiempo. Los planes de Dios son a largo tiempo y son perfectos. Amén. A veces el creyente ora y queremos respuesta al instante. Y así no es. Hay que saber esperar el tiempo del Señor. Amén. Y Noé empezó a construir en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios empezó a llover. Y en el tiempo de Dios se cerró las puertas de la barca. Hubo tiempo para que el hombre reconociera, para que el hombre entendiera, para que el hombre aceptara esa invitación de parte de Dios. Pero muchos ignoraron
el plan de Dios. Muchos desobedecieron, muchos hicieron caso sumiso a esta voz. Dios no quería que la raza humana de aquel tiempo pereciera. Por eso mandó a construir para que el hombre entrara a esa barca y todo el que entrara se salvara. Noé sintió dolor en su corazón al ver que ya se acercaban los minutos y se esforzó para construir esta arca. Y la humanidad, en sus placeres, en sus deleites, ignorando ese llamado divino de parte de Dios. Y llegó el momento en que las puertas fueron cerradas y empezó a llover, y empezó a llover, y la barca empezó a subir, las aguas empezaron a subir su nivel, y la gente desesperada clamando misericordia: Noé, ábranos la puerta. Pero ya era demasiado tarde, aleluya, porque era Dios mismo que la había cerrado. Hubo un tiempo prudente para que la gente pudiera entender, para que la gente entrara, la gente recapacitara, pero la gente desconoció, la gente desobedeció, la gente ignoró totalmente, aleluya, este llamado divino de parte de Dios. Y solamente Noé y su familia lograron entrar a la barca. Y vino el diluvio y todos murieron. Solamente vivieron los que entraron a la barca. ¿Qué sentiría Noé cuando ya a los pocos días empezó las aguas a bajar su nivel? Y él miraba a su familia, miraba a los animales, y todo era muerte. Razón tuvo Noé, como lo leemos a través de las Escrituras. Lo primero que hizo Noé fue hacer un altar para Dios. Yo creo que Noé sintió dolor, tristeza, angustia al ver muertos por todo lado, y no lo podía creer. No podía creer lo que estaba viendo, el panorama que estaba viendo, desolación por todo lado. Y yo creo que él se tocaba, miraba a su familia, a los animales, decía: no puede ser, solamente nosotros salvarnos. Quizás él se acordaba de sus amigos, de sus vecinos. Si esta gente hubiera escuchado la voz de Dios, aquí estuviéramos compartiendo. Pero solamente él y su familia se salvaron. Pero allí no termina todo. Después empiezan las generaciones a multiplicarse, y la maldad empieza a multiplicarse también. Y Dios llama a un hombre llamado Moisés. Sigue Dios teniendo misericordia del hombre, tratando por todo medio de salvar al hombre. Y Dios llama a Moisés. El primer encuentro que tuvo Moisés con Dios fue allá en la zarza. Dios necesitaba de este hombre